Estamos desarrollando la serie El fruto del Espíritu basada en Gálatas 5:22 que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todas estas son cualidades que encontramos en la vida del Señor Jesucristo. En la lista de Gálatas 5:22, la siguiente cualidad es fe, o como algunas versiones traducen correctamente, fidelidad. No es solamente lo que creemos, sino cómo vivimos y qué es lo que hacemos como resultado de aquello que creemos. Durante toda mi vida yo soñaba con ir al Parque Nacional de Yellowstone, y hace algunos años atrás pude realizar ese sueño. ¿Sabe lo que yo quería ver más que ninguna otra cosa en ese parque? Quería ver al famoso geyser conocido como el Viejo Fiel. Durante mi niñez y juventud había escuchado de él y quería ver ese majestuoso geyser, no solo en las postales, sino personalmente. Y desde la ventana de nuestro cuarto en el rústico alojamiento en el cual nos quedamos en el parque, podíamos verlo. En ese parque hay muchos otros geyseres, y algunos de ellos tal vez sean más espectaculares que el Viejo Fiel, pero ninguno se le compara. ¿Por qué? Porque cada 65 minutos exactamente erupciona. Y uno puede ver esa gruesa columna de candente agua y vapor elevarse hasta casi 70 metros de altura. Es un espectáculo impresionante, digno de verse y exacto. Cada 65 minutos el Viejo Fiel saldrá magnífico desde las entrañas de la tierra. Permítame decirle que la fidelidad es una cualidad que todos admiramos o debemos admirar. Lo interesante es descubrir que Dios no solo la admira, sino que la requiere. Requiere que los mayordomos o administradores sean fieles. Y realmente no importa qué habilidades tenga usted, o que sea muy inteligente, o que tenga una gran personalidad, o cuán duro trabaja, si alguien no puede confiar en usted, usted no es tan bueno como parece. Ahora, ¿qué es fidelidad? Es integridad, honestidad, lealtad, confiabilidad. Uno puede depender de una persona fiel. Si en el grupo social o en la iglesia a la cual usted pertenece yo pidiera que escribiera una carta a 5 personas en las cuales confía, en las cuales puede depender por completo, ¿recibiría usted una de esas cartas? Piénselo. ¿Es usted una persona fiel? ¿Pueden los demás depender de usted? Si no es así, con todo respeto le voy a decir algo, y espero que no se enoje conmigo por eso. Si los demás no pueden confiar en usted, no pueden depender de usted, usted no es tan valioso como se imagina que es. Y esto es cierto para cualquier persona que carece de esta característica llamada fidelidad. La mayoría de personas no la tienen. Me sorprendió y francamente debo decir que me desilusionó el resultado de una encuesta realizada por la mundialmente conocida empresa Gallup, que se dedica a hacer estudios sociales y encuestas pertinentes. Una de esas encuestas revela que el 40% de los trabajadores llaman a sus trabajos para decir que están enfermos, sin que eso sea verdad. Otro porcentaje de empleados cobra por 8 horas de trabajo, cuando en realidad solo han trabajado 5. Otros tratan de estafar a los clientes vendiéndoles mercadería de inferior calidad, pero cobrándoles como mercadería de primera. Y eso, mi amigo, es solo un botón de la muestra, porque la lista es verdaderamente larga. Al final de la encuesta mencionada, el señor Gallup dice lo siguiente: como científico investigador social, estimo que nuestro país está en una crisis de primera magnitud. Esta crisis no es política ni militar. Es una crisis espiritual y moral. Estamos enfrentando la crisis de la falta de integridad espiritual y moral en nuestra sociedad. ¿Es usted una persona fiel? Cuando usted esté frente al Señor Jesucristo, podrá Él decirle: bien, buen siervo y fiel. Mire lo que dice Proverbios 25:19. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Ahora quiero que piense conmigo en las marcas, la motivación y los métodos de la fidelidad. Primero, las marcas de la fidelidad. ¿Dónde y cómo debemos ser fieles?
Enfoquemos esto por lo menos en 5 áreas. Primero, debemos ser fieles a nuestra familia. Muchos hombres parece que estuvieran casados con su trabajo, o que tienen una aventura amorosa con los deportes, o la intimidad hogareña la han reemplazado con otras cosas, sus pasatiempos, los negocios, los amigos, etc. Todo esto puede alejar a un hombre de su esposa. La Marina de los Estados Unidos tiene como lema Semper Fidelis, que quiere decir siempre fiel. Esto necesita ser una verdad en nuestro corazón y en nuestra vida. He hablado con muchos jovencitos que los identificamos como jóvenes delincuentes. Hay un profundo abismo entre estos jóvenes y sus padres. Al hablar con ellos, uno descubre que tienen una tremenda hostilidad hacia sus padres. Hostilidad que está enraizada en el resentimiento. Y el resentimiento hacia los padres tiene sus raíces en el hecho de que alguna vez, de alguna manera, los padres fueron infieles a sus hijos. Quiero decir, les hicieron promesas a sus hijos. Promesas que jamás las cumplieron. Sabe que nuestros hijos tienen una memoria increíble. A veces les he preguntado a mis hijos, ¿les he hecho alguna promesa y no la he cumplido? Ahora a mis nietos les pregunto, como abuelo, ¿les he prometido algo y no lo he cumplido? Y una de mis nietas respondió, sí, abuelito, pero sabemos que no fue tu culpa. Los muchachos recuerdan cosas que quisiéramos que olviden y olvidan cosas que quisiéramos que recuerden. Bueno, sería para muchos de nosotros el preguntar a quienes amamos, ¿he sido fiel? ¿He prometido algo y no lo he realizado? Y si es necesario, pida perdón y haga lo necesario para cumplir lo prometido. Hay muchas amarguras y resentimientos en el corazón de muchos jóvenes y jovencitas, y en muchos casos será usted, como padre o como madre, que ha sido infiel. Hay otra área en la cual necesitamos ser fieles: el dinero, las finanzas. Busque Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Qué haría usted si tuviera $1,000,000? Y usted responde, yo haría esto y aquello, daría para las misiones, ayudaría a otros. Mi amigo, ¿está seguro que haría eso? Déjeme decirle una buena prueba de lo que usted haría si tuviera $1,000,000. Haría lo que hace hoy con $100. Esa es una buena prueba. Verá, si usted no es fiel con lo poco que tiene, tampoco será fiel aunque tenga mucho. Si usted roba $100, a los ojos de Dios es como si hubiera robado $1,000,000. Mire lo que dice Lucas 16:11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? En otras palabras, si uno es infiel con las riquezas mal adquiridas, ¿quién le va a confiar riquezas honestas? Las verdaderas riquezas son las riquezas espirituales. Verso 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ahora, ¿qué quiere decir esto? La prueba de lo que usted hará en el plano espiritual se verá en lo que hace en el plano físico, financiero. Si a usted no se le puede confiar ningún dinero, Dios no le va a confiar poder espiritual. Muchos de nosotros no tenemos bendiciones espirituales simplemente porque no somos fieles con nuestras finanzas. Y porque somos infieles en esta área, Dios no nos bendice espiritualmente. Pero parece que nosotros entendemos las cosas al revés. Muchos piensan, si pudiera ser una persona más espiritual, más buena, si orara más, si leyera más la Biblia y tendría más confianza en Dios, tendría prosperidad financiera. Eso lo escuchamos frecuentemente en la televisión. Pseudo predicadores nos bombardean con aquello de haga las paces con Dios y Él le bendecirá materialmente. Pero este pasaje de las Escrituras enseña lo opuesto. Si usted hace lo bueno con lo que tiene, Dios le bendecirá espiritualmente. Y no tiene que ser mucho. Acepte lo que Dios ha puesto en sus manos, lo que Dios le ha confiado, y será bendecido por Él. Recuerde que lo poco es mucho con la presencia de Dios y lo mucho es nada sin la presencia de Dios.
Creo que la razón por la cual muchos cristianos no reciben contestación a sus oraciones, o por qué no entienden más de la palabra de Dios, o por qué el testimonio de sus vidas es tan pobre, es porque no son fieles en lo poco. Por ejemplo, en 1 Corintios 16:2 leemos: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya sido prosperado, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿A quién se dirigió el apóstol Pablo? A cada uno de los creyentes en la iglesia de Corinto. ¿Cuándo debían hacerlo? El primer día de la semana. ¿Y qué es lo que debían hacer? Traer sus diezmos y ofrendas. ¿Cuál era el plan? Dar por convicción, no por emoción. Usted ya sabe lo que va a dar. Es más, ya ha separado lo que va a dar de acuerdo a cómo Dios le ha bendecido. Y esto lo hace regularmente, no de vez en cuando. Da con fidelidad. Si Dios le ha dado mucho, usted lo mismo hará. Si Dios le ha dado poco, su ofrenda será pequeña. Pero aquí lo que se resalta no es lo mucho o lo poco que damos, sino la fidelidad con que damos. Yo estoy convencido que a cualquier persona o iglesia que es fiel en lo material, Dios le bendecirá con increíble poder espiritual. Veremos a personas venir a Jesús. Veremos a almas que se salvan. Mi amigo, el dinero no es lo importante. El dinero solo es la prueba. Si Dios no le puede confiar dinero, Él no podrá confiarle ninguna otra cosa. Necesitamos ser fieles con nuestra familia, con nuestras finanzas y con nuestros amigos. Proverbios 17:7 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Hace algún tiempo un periódico inglés convocó a un concurso entre sus lectores para encontrar la mejor definición de amigo. Permítame leer algunas respuestas que recibieron una mención honorable. Amigo es alguien que multiplica tus alegrías y divide tus penas. Un amigo es alguien que entiende tu silencio. Excelente. Pero la colaboración que se llevó el primer premio es la siguiente. Un amigo es alguien que viene cuando todo el mundo se ha ido. ¿Qué le parece? ¿Tiene usted un amigo así? Sin que importe lo que usted haya hecho. Alguien hizo una paráfrasis de 1 Corintios 13 de la siguiente manera: la amistad es muy lenta para perder la paciencia. Siempre busca la manera de ser constructiva. No es posesiva, ni está ansiosa de impresionar a los otros, ni atesora ideas superficiales acerca de su propia importancia. La amistad tiene buenas costumbres y no persigue ventajas egoístas a expensas de los demás. Por el contrario, se goza cuando la verdad prevalece. No conoce límites a su paciencia, ni término a su confianza, ni fracaso a su esperanza. Y esto dura para siempre. La verdadera amistad permanece cuando todo lo demás haya fallado. ¿Tiene usted un amigo así? ¿Es usted un amigo así? Necesitamos ser fieles con nuestras amistades. Necesitamos ser fieles en nuestra asistencia a la iglesia. En Romanos 12:5 leemos: todos somos miembros los unos de los otros. Cuando la iglesia se reúne y usted no está ahí siendo miembro, entonces, para el cuerpo, usted está ausente. Independientemente de lo que usted como miembro representa, si usted no está, el cuerpo está incompleto. En el cuerpo humano, sea que le falte un pedacito de dedo o todo el brazo, su cuerpo está incompleto. ¿Por qué debería ser diferente en el cuerpo espiritual? Hebreos 10:25 dice: no dejando de reuniros como algunos tienen por costumbre. A veces oigo a alguien decir: yo no tengo que ir a una iglesia para ser un creyente. Bueno, técnicamente es cierto, pero permítame decir algo al respecto. Yo dudaría del cristianismo de una persona que voluntaria y deliberadamente deja de reunirse en la iglesia con sus hermanos y hermanas en la fe. Por eso es casi una orden el que no debemos dejar de reunirnos. Y otros dicen: a mí me es suficiente el escuchar un mensaje en la radio o ver algún predicador en la televisión o leer un buen libro cristiano. Bueno, pudiera ser que eso sea verdad.
pero no está tomando en cuenta un punto muy importante. Usted no va a la iglesia únicamente por lo que pueda recibir. Usted va a la iglesia por lo que pueda dar. Y aquí no estoy pensando en términos financieros ni económicos, sino exclusivamente espirituales. Veamos Hebreos 10:25 en su totalidad. No dejando de reuniros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo no tengo que hacer énfasis ni explicar que estamos viviendo en días peligrosos y engañadores. Por eso, nos debemos los unos a los otros una fidelidad bien entendida, aunque no le expliquemos con palabras. ¿Han notado cuán fieles podemos ser en cosas pasajeras, superficiales, que no dejan ningún beneficio de inventario? A veces somos más fieles seguidores de nuestros equipos deportivos favoritos que lo que somos a la iglesia que pertenecemos. ¿Sabe lo que le dice a su pastor la presencia suya en la iglesia? Le dice 3 cosas muy importantes, aunque usted no se dé cuenta de su importancia. Le dice en primer lugar que Dios es importante para usted. En segundo lugar, le dice que Él como pastor es importante para usted. Y en tercer lugar, le dice a los demás que ellos son importantes para usted. Por eso necesitamos ser fieles en nuestro compañerismo, en nuestra comunión. Somos miembros los unos de los otros. Todo lo que he mencionado son marcas de nuestra fidelidad y necesitamos ser fieles en nuestra fe. Esto es, ser fieles a la palabra de Dios. He sabido de personas que toman la Biblia, la despedazan o se burlan de ella, o la someten a una minuciosa disección. Tenemos a algunos teólogos, y como usted seguramente sabe, la palabra teos significa Dios. Así que un teólogo es una persona que se supone conoce la palabra de Dios. Yo personalmente no sé por qué se llaman teólogos y no creen en la palabra de Dios. Para mí eso significa que no conocen a Dios. Sin embargo, tienen el atrevimiento de autonombrarse críticos y jueces de la palabra de Dios. Si no conocen al Dios de la palabra, ¿qué autoridad espiritual, moral o ética tienen para juzgar la palabra de Dios? La Biblia enseña claramente que no debemos juzgar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos juzga a nosotros. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. William Booth fue el fundador del Ministerio Ejército de Salvación y dijo que el mayor peligro en nuestro siglo es el perdón sin arrepentimiento, la salvación sin regeneración, la religión sin el Espíritu Santo, el cielo sin el infierno. Mi amigo, si hay una generación que más necesita ser fiel a la fe, es nuestra generación. Los estudiosos dicen que estamos solamente a una generación de volvernos completamente paganos. Si nosotros no practicamos y enseñamos fidelidad y fe a esta generación, la siguiente no tendrá absolutamente ninguna. Debemos ser buenos administradores, no solo de las cosas materiales que Dios nos da, que son pasajeras, sino de las cosas y los valores espirituales que son eternos. Esas son las marcas de la fidelidad. Segundo, la motivación para nuestra fidelidad. ¿Por qué debemos ser fieles? Bueno, porque Dios es increíblemente fiel con nosotros. ¿Alguna vez usted ha pensado en la fidelidad de Dios? Quiero decir, ¿en qué áreas de su vida Dios no le ha sido fiel? ¿Ha notado la extraordinaria promesa que encontramos en 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué sucedería si usted no estuviera seguro del perdón de Dios? ¿Se puede imaginar eso? Suponga que usted ha cometido un pecado y se acerca a Dios y le dice: Dios, perdóname. Ahora, suponga que usted no sabe si Él le perdonó. ¿No sería eso algo absolutamente triste?
En cambio, qué gran gozo es el saber que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no solo eso. Mire lo que Pablo dice en 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Este mundo sería un lugar terrible si usted supiera que solo hay fuerzas negativas y el poder de Satanás y la atracción sexual y todas esas cosas sin tener la promesa de victoria. Sería trágico solo el saber que existe algo enormemente malévolo y que usted es incapaz de vencer. Pero gloria y gracias sean dadas a Dios. Yo me levanto cada mañana teniendo la absoluta seguridad de la fidelidad de Dios y que Él me cuidará y me guardará. Y no faltará quien me pregunte, pastor, ¿y qué si el diablo le atrapa y le saca de las manos de Dios? Permítame responder esa pregunta con las palabras de Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, los versos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Mi amigo, si Dios ha sido tan fiel conmigo, entonces yo necesito retribuir esa fidelidad, y la única forma de hacerlo es siendo fiel a Dios. Escúcheme, Dios quiere mi fidelidad, no mi adulo. Adulamos a los seres humanos porque queremos conseguir algo de ellos para nuestro beneficio personal. Somos fieles a Dios no porque queremos que nos dé algo, sino sencillamente porque le amamos. Mi fidelidad no es para conseguir algo, sino para tener compañerismo, comunión con Él. Tercero, la metodología de la fidelidad. ¿Cómo podemos ser fieles? Bueno, primero siendo fieles en las cosas pequeñas. Volvamos a Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Las cosas grandes son hechas de muchas cosas pequeñas. Por ejemplo, nuestro cuerpo está compuesto de muchos miembros. Esos miembros a la vez están compuestos de células, y las células están compuestas o formadas por moléculas, y la estructura molecular tiene una estructura atómica. ¿Piensa que ahí termina esa cadena? No. La estructura atómica contiene diminutas partículas que pueden ser divididas. ¿Lo entiende? Todo lo que es grande está compuesto de cosas pequeñas. Aún el vasto océano no es más que un conjunto gigantesco de gotas de agua. Ahora piense en las épocas, en las edades, en las centurias. El milenio está compuesto de siglos. Los siglos están compuestos de años, los años están compuestos de meses, los meses están compuestos de semanas, las semanas de días, los días de horas, las horas de minutos, los minutos de segundos y aún los segundos están compuestos de centésimas o milésimas de segundo. Todo lo grande está compuesto de cosas pequeñas, y así mismo en nuestra vida. Toda nuestra vida no es cuestión de una o dos decisiones grandes. Es lo que nos sucede diariamente. Es la honestidad, las sonrisas, las bondades, el calor humano, la integridad. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Como lo puede ver, son las cosas pequeñas las que verdaderamente cuentan. Mi esposa alguna vez me dijo, Adrián, no me casé contigo por tu apariencia. Me casé contigo por tu inteligencia. Bueno, hasta ahora no sé si me lo dijo en serio o en broma. Pero escúcheme, son las cosas pequeñas las que realmente hacen la diferencia. Cuando usted es fiel en las cosas pequeñas, como invariablemente la noche sigue al día, usted será fiel en las cosas grandes. Porque la única manera de tener cosas grandes es por medio de las cosas pequeñas. Piense en David, el hombre conforme al corazón de Dios. Antes de que David fuera rey, él fue pastor. Cuidaba los rebaños de su padre antes de poder cuidar toda una nación. Antes de matar a Goliat, había matado a un oso y a un león, y porque él fue fiel en las cosas pequeñas,
Él pudo ser fiel en las cosas grandes. Un gran evangelista de épocas pasadas solía decir: la regla que gobierna mi vida es esta. Cualquier cosa que oscurece mi visión de Cristo, o que me quite el deseo de estudiar la Biblia, o que invada mi vida de oración, o que haga difícil mi labor cristiana, es negativa para mí y por lo tanto, como cristiano, debo huir de eso. Padres, ¿saben lo que necesitan saber? No mande a sus hijos a la iglesia. Vaya usted con ellos a la iglesia. El domingo no les dé dinero para la ofrenda. Enséñeles a que usen del dinero que usted les da semanalmente. Que aprendan a diezmar y ofrendar con lo que ya es de ellos. Por pequeña que sea la ofrenda de ellos ahora, cuando sean profesionales no tendrán ningún problema dando en grande. Enséñeles a ser fieles en las cosas pequeñas y le aseguro que ellos serán fieles en las cosas grandes. Pero hay algo más. Sea fiel en las cosas secretas. Lo que usted es en la oscuridad, nadie más, excepto Dios, lo sabe. Ahora escúcheme bien. Lo que usted es a solas, eso es lo que usted es. Déjeme darle una prueba para descubrir su carácter. ¿Qué haría, bueno o malo, si supiera que nadie nunca lo sabrá? Lo que somos en secreto, eso es lo que somos. No podemos ser ni más ni menos de lo que somos en secreto. Leí que cuando el gran pintor Miguel Ángel estaba pintando el tumbado de la Capilla Sixtina en el Vaticano, en Roma, él estaba pintando minuciosamente un área de esa gran obra, pero nadie podía verla. Y alguien le dijo: maestro, lo que está pintando nadie lo puede ver. Y él le contestó: yo lo puedo ver, y Dios lo puede ver. Mi amigo, eso es fidelidad. Sea que los demás lo sepan o no, sea que los demás lo vean o no, sea fiel en las cosas secretas. Quiero decirles algo muy importante. Sea fiel en las cosas sagradas. Esa es la raíz de la fidelidad. Aunque esté solo o sola, mantenga su corazón sensible a la voz y a la presencia de Dios. La relación que usted tenga con Dios en el secreto de su soledad será evidente cuando esté frente a los demás, aunque usted no se dé cuenta de eso. En 2 Timoteo 4, los versos del 6 al 8, tenemos el extraordinario consejo que Pablo le dio a su hijo espiritual, el joven Timoteo. Y le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está en prisión esperando ser ejecutado. Con mi imaginación puedo ver a este anciano apóstol firmando esta carta a Timoteo. Viene un soldado romano y con un dejo de tristeza en su voz le dice: Pablo, ha llegado el momento de tu ejecución y van a decapitarte. Pablo da un profundo suspiro, toma su viejo manto, se lo pone sobre los hombros y con gozo dice: estoy listo. Y encorvado y vacilante en su caminar sigue al soldado. Pablo, que había sobrevivido a apedreamientos, naufragios, latigazos y torturas, se dirige hacia el verdugo, que le cortará la cabeza. Lo interesante es que mientras caminaban, el soldado romano le preguntó: Pablo, ¿estás tarareando una música? Y Pablo responde: oh, perdón, no me di cuenta que estaba tarareando en voz alta. ¿Y qué es lo que tarareas? Oh, solo es una pequeña canción que dice: todo valdrá la pena cuando vea a Jesús. Y el soldado, sorprendido o admirado, le dice: Pablo, sabes que eres un individuo extraño. ¿Acaso no tienes miedo de morir? Y Pablo, sonriendo, le responde: no, mi amigo, ya estoy acostumbrado. ¿Que ya estás acostumbrado? ¿Y qué quieres decir con eso? Simplemente que muero a diario. Y el soldado dice: pues ahora te entiendo menos.
y llegan a donde está el verdugo. Hacen que Pablo se arrodille y ponen su cabeza sobre un grueso tronco de madera cubierto con sangre seca, señal de que otros antes habían sido decapitados. Y el guardia le pregunta: Pablo, ¿quieres decir algunas palabras finales? Y Pablo dice: sí, Jesucristo es el Señor. El verdugo deja caer con fuerza su gigantesca hacha. Hay un sonido seco y la cabeza del apóstol rueda por el suelo. La siguiente escena me la imagino en el cielo. Pablo, mirando el rostro de Jesucristo, le dice: Señor Jesús, yo no fui importante, ni influyente, ni rico. De hecho, ni siquiera soy atractivo, ni tengo una voz carismática, ni una personalidad agradable. Pero, Señor, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me es casi imposible el imaginarme lo que Jesús le habrá dicho al apóstol, pero de algo sí estoy absolutamente seguro. Le habrá dicho: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe por qué Pablo fue un cristiano extraordinario? Porque fue fiel en su fe, y su fidelidad le costó la vida. ¿Sabe lo que quiero para mi propia vida? Quiero terminar mi carrera. Quiero terminar mi carrera con gozo. ¿Y sabe lo que yo quisiera para cada uno de mis amigos que me escuchan por intermedio de este programa? Quiero que terminen bien, quiero que sean fieles, quiero que su fidelidad se manifieste aun cuando esté solo o sola. Quiero decir, cuando nadie más que Dios le esté observando. Deseo que la fe, como fruto del Espíritu, florezca no solo para embellecer su vida, sino para que sea de inspiración y bendición en la vida de los demás. Y la única forma de tener el fruto del Espíritu es por medio de una relación personal con Dios, a través del Señor Jesucristo. Si usted aún no es salvo, pero quiere serlo, le invito a orar conmigo una corta oración. Mi oración será solo para guiarle. Usted ore con sus propias palabras, pero ore con fe, con sinceridad, con toda su confianza en el Señor Jesucristo. Y dígale: querido Dios, reconociendo que soy pecador y que espiritualmente estoy perdido, aunque sea una persona religiosa, vengo con mi esperanza puesta en tu gracia y misericordia, no por ningún mérito que yo tenga, sino en los méritos de tu Hijo, el Señor Jesús. Señor Jesús, no entiendo completamente el amor con que me amaste y me amas, al punto de entregar tu vida en la cruz para pagar la deuda de la culpa de mis pecados. Pero recibo ese amor con un agradecimiento. Y te ruego que vengas a morar en mi vida y seas mi Salvador y mi Señor. Perdóname, límpiame, sáname espiritualmente y hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos, y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti desde ahora y hasta cuando me llames a tu bendita presencia. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, tenga la amabilidad de escribirnos al respecto para gozarnos espiritualmente con usted. Su carta, a más de ser de bendición y ánimo para nosotros, nos dará también la oportunidad de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.